quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el libro de Romanos, la carta que escribió el apóstol Pablo a esta iglesia que estaba en Roma y que escribió dando una serie, de enseñanzas, de instrucciones y que son tremendamente importantes. Yo quiero que nosotros podamos ir al capítulo 11 de Romanos capítulo 11, versículo 33. Yo quiero que nosotros leamos allí un pasaje de la palabra que tiene que ver precisamente con aquello que Dios quiere para nosotros y con nosotros como iglesia. ¿Lo tenéis ya? ¿Lo tenéis ya? Bien. Dice la palabra: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este texto lo voy a explicar un poquito porque este texto es el que nos va a servir de base para entender lo que viene a continuación. Sabéis que llevamos durante todo este año, hemos recibido la palabra de este año, una palabra que nos habla pues precisamente de lo que debemos hacer, o mejor dicho, del anhelo que Dios tiene en el corazón acerca de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, a la hora de estar fundados sobre un fundamento firme, tan firme que impide que cuando vengan las situaciones difíciles a nosotros nos muevan. Y entonces estuvimos viendo en el primer trimestre del año cómo precisamente nuestras vidas Dios quiere que estén sobre fundamento firme, sólido, pero también hemos visto en estos últimos 3 meses cómo también es el deseo de Dios que la familia esté también sobre un fundamento firme. Está todo relacionado, desde luego que está todo relacionado. Cuando nosotros somos hijos de Dios y vivimos la realidad de la palabra de Dios, nuestras familias también lo notan. No sé si tienes testimonio acerca de eso, pero es así. Cuando nosotros estamos bien, nuestra familia lo nota. También nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, todos, pero en especial medida la familia, porque la familia es la que más cerca está de nosotros. Y cuando estamos bien, te puedo asegurar que cuando estamos bien espiritualmente, una discusión matrimonial no es tan grave como cuando no estamos bien. Cuando no estamos bien, ¿verdad? Los platos vuelan. Se dicen cosas que no tendrían que decirse nunca. Pero cuando uno está fundado sobre los fundamentos de la palabra, sobre Cristo, ¿qué pasa? Uno puede ser bendición también en la familia. Y veíamos cómo la familia también, todos los integrantes de la familia tienen una responsabilidad. Porque a veces, ¿verdad? Evadimos nuestra responsabilidad, la podemos dejar de lado. Y eso también es un problema tremendo y que trae consecuencias, lamentablemente, muchas consecuencias también a las familias. Pero este tiempo nos toca hablar también de la iglesia. De la misma forma que Dios quiere que tu vida, mi vida, nuestra vida esté sobre un fundamento firme, sólido, que no se mueva, que seamos inamovibles, que nuestras familias también estén así. Dios también quiere que su iglesia, su pueblo, y nosotros vamos a hablar y vamos a reducirnos a nuestra realidad. Dios quiere que el Centro Cristiano Cristo el Camino sea una iglesia firme, sólida. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa precisamente que no se va a mover ni por los problemas, que no va a desviarse de la meta por las circunstancias difíciles. Y allí es donde la iglesia empieza a cumplir
su labor y su función sobre esta tierra. Ahora bien, hemos leído Romanos y yo quiero leeros porque, claro, cuando yo leo este texto de Romanos, yo no sé si a ti te pasa igual, cuando empiezas, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, cuán insondables son inescrutables tus caminos, casi como que tienes que tener un diccionario al lado, ¿a qué sí? ¿Ah? Porque dices, ¿qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Pues bueno, yo te lo voy a decir de una forma más sencilla. Te he traído precisamente una traducción que es distinta, una versión distinta a la que te acabo de leer. Y esta versión es un poquito más entendible. Dice lo mismo, pero con otras palabras que podemos entenderlo. Fíjate lo que dice. Dios es inmensamente rico. Eso es lo que quería decir este texto que hemos leído antes. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones, ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Dios esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Está un poquito más claro, ¿verdad? Así. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta, quiero ubicaros un poquito. Esta carta, este libro de Romanos, esta carta tiene 16 capítulos, de los cuales los 11 primeros, el apóstol Pablo está hablando sobre doctrina. Tú lees los primeros 11 capítulos de Romanos y encuentras allí prácticamente todas las doctrinas del Nuevo Testamento, salvo la segunda venida de Cristo. Prácticamente hace una exposición doctrinal tremenda. Te habla de la justificación, de la santificación, de la regeneración. Te habla de todo esto y lo enseña, y lo vemos en los primeros 11 capítulos. Pero a partir del capítulo 12, el apóstol dice, todo esto es bueno, todo esto está bien, todo esto es doctrina, es bueno que lo sepáis, pero es necesario que lo apliquéis. Hay una parte práctica. Por eso a partir del capítulo 12 de Romanos, tú empiezas a ver cómo el apóstol Pablo empieza a hablar y a dar consejos que son prácticos, que tienen que ver precisamente con todo aquello que se aprendió en los primeros 11 capítulos. Si los has aprendido, entonces estarás en condiciones de vivir los últimos capítulos, 12, 13, 14, 15. A partir del capítulo 15, versículo 13, a partir de allí ya el apóstol empieza a despedirse y bueno, llegamos al capítulo 16 y ahí está la despedida. Y tú dices, pastor, ¿a mí qué me importa todo esto? Bueno, la verdad es que aunque te pueda parecer muy engorroso, es muy importante saber lo que dice la Biblia. Y saber cómo está estructurada, porque en un momento determinado tú necesitas que Dios te hable, quieres buscar algo de la palabra y empiezas y no sabes ni por dónde vas. Pero si tú sabes que los primeros 11 capítulos son doctrinales, tú sabes que puedes ir allí. Y si sabes que a partir del 12 ya son prácticos, entonces tú a partir de allí puedes buscar algo que pueda ayudarte también a ti. Pero aquí el apóstol en el verso 36 del capítulo 11 está diciendo algo que viene a ser, hermanos, que viene a ser por así decirlo, la señal o la característica o el ingrediente indispensable si queremos nosotros ser personas, ser familias y ser una iglesia firme y sólida delante de Dios. Dice, todo fue hecho por Él y para Él. Todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. Por eso, démosle la gloria siempre a Dios.
Está diciendo el apóstol Pablo que todo lo que uno es y todo lo que uno hace siempre tiene un último fin, y eso es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Por eso, si nosotros decimos, ¿cómo sabemos? Y nos preguntamos, ¿cómo sabremos que somos una iglesia firme, una iglesia conforme a lo que Dios quiere? Por una razón muy sencilla. Porque el grueso de la congregación, la característica de la congregación será un pueblo que busca la gloria de Dios. Un pueblo que le da a Dios la gloria en todo lo que hace. En todo. Lo cierto es que en las congregaciones, como la nuestra, hay diferentes tipos de personas. No todos están con el anhelo en el corazón de darle la gloria a Dios. Y eso no hace falta más, ¿verdad?, que mirar o profundizar un poquito. Hay gente que viene y que está entre nosotros, pero está de paso. Hay personas que un día llegaron aquí, estuvieron, tal vez porque se les invitó, tal vez porque, bueno, vinieron un poco obligados, ¿no? Porque le dijeron, o vienes o vienes. Y entonces, para no quedar mal, vinieron, se sentaron aquí, escucharon la palabra, estupendo. ¿Qué fue lo que pasó? Terminó el culto, nunca más les volvimos a ver. Nunca más. Pero están entre nosotros. Todas las semanas, casi todos los cultos, hay alguien que por primera vez viene, se acerca. Pues si alguien está así en este día, yo espero que no sea la última vez que nos veamos, sino que nos volvamos a ver. Eso será una buena señal. Pero también hay en las congregaciones gente que es habitual, y yo les llamo, ¿sabéis cómo les llamo yo? Simpatizantes. Sí. Les gusta todo lo que hay aquí, pero no quieren compromiso. ¿Sí? Les gusta. ¡Ay, qué bien la palabra! ¡Ay, cómo cantan, qué lindo! Les gusta hasta el calor que pasamos. De verdad. Dice, qué calor más bueno que paso allí en ese lugar. Pero no quiero compromiso. A mí no me pidan nada. Yo estoy donde estoy. A mí dejadme en paz. Yo tengo mi vida, vosotros la vuestra. Yo vengo y ahí estoy. También las puertas de la iglesia están abiertas para ellos. Por eso yo prefiero que todos los que son simpatizantes sigan viniendo. ¿Por qué? Porque un día, algunos de nosotros también fuimos simpatizantes. Fuimos simpatizantes. Dijimos, bueno, nos gusta esto, hasta que Dios tocó nuestro corazón. Por eso no cerramos la puerta a nadie. También están entre la congregación, en las congregaciones, en las iglesias. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque si queremos una iglesia firme, una iglesia sólida, tenemos que saber primero quiénes somos nosotros y en dónde estamos. Porque si la mayoría de la gente que estamos aquí y que decimos queremos darle la gloria a Dios, somos simpatizantes, es decir, que no queremos nada de compromiso, difícilmente le demos la gloria a Dios, le daremos la gloria a Dios. Pero Dios quiere que le demos la gloria. Pero difícilmente lo haremos. Pero Dios quiere que le demos la gloria. Pero difícilmente lo haremos. Y así podemos estar toda la vida. Dios quiere algo, pero no estamos en condiciones. Porque también están entre nosotros aquellos que son inmaduros. Inmaduros. ¿Qué es el inmaduro? El inmaduro son aquellos que no están todavía a la altura de glorificar el nombre de Dios. Les gusta todo, han nacido de nuevo, quieren, anhelan, desean, pero su vida todavía no está en condiciones de dar la gloria a Dios. Son aquellos, ¿verdad?, que a lo mejor en unas fechas como estas de San Fermines, alguno les ha visto por allí haciendo cosas que no es propia de un cristiano, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo vi al hermano en la iglesia, ahí llorando como un niño, ¿verdad? Como un magdaleno. Llorando ahí, clamando y demás. Y luego voy y los veo que yo iba para las barracas.
y me lo encuentro al hermano que me saludó 2 veces porque me veía doble. Y uno dice, ¿pero qué pasa? Pero si nació de nuevo. Sí, pero es inmaduro. La palabra a los inmaduros los llama débiles en la fe. Son aquellos que siempre son muy susceptibles. El inmaduro es aquel que pasas al lado, no le saludas y dices, no me saludó, no vuelvo más a la iglesia. No hay amor. Ese es el inmaduro. Pero están entre nosotros. Hoy no han venido ninguno, no ha venido ninguno de estos. Hoy estamos aquí los buenos. Pero esta mañana ni te cuento. Todos vinieron esta mañana. Amén. Pero ahí están los inmaduros. Los que no están a la altura de glorificar a Dios. Que quieren, pero no pueden. Tienen que aprender, tienen que llegar. También están entre nosotros los que se creen ser maduros. Una cosa es ser inmaduro y otra cosa es pensar que tú eres maduro. Estos son los que todos lo saben. A mí, ¿quién me va a enseñar algo? Yo, lo que dice el pastor, lo hubiera dicho mejor y con más argumentos. Yo sé esto, sé lo otro. Llevan tiempo en las iglesias, escuchan mucho la palabra, escuchan mucho, ¿verdad? Saben alabanza, tú escuchas, subes al coche y parece, ¿verdad? Eso, un punto de misión del centro cristiano. Oiga, alabanza, todo, casi te hacen llamado antes de bajarte del coche. A ver, hermano, antes de bajar del coche, levante su mano y repita conmigo, ¿verdad? Entonces, son aquellos que son así, pero uno, ¿por qué sabe que no es maduro? Porque no glorifica el nombre de Dios. Son personas que todo lo que saben, todo lo que tienen, nace en ellos y muere con ellos. Son personas que a mí nadie me enseña, yo tal, pero tú analizas la vida y dices, a ver, ¿qué fruto hay? Ninguno. A ver, ¿cuál es su comportamiento? Nada, pero tú hablas con ellos y se lo saben todo. A mí no me vas a explicar porque yo sé, porque tal. Bueno, esos también son parte del pueblo. Están, como dije recién, entre nosotros, aunque esta tarde no ha venido ninguno de esos. Ninguno. Pero luego también están los maduros. Aquel que es maduro es aquel que ha alcanzado el crecimiento espiritual suficiente como para darle la gloria a Dios en todo. ¿Y sabéis qué es lo mejor de alguien que es maduro en la fe? Que además de darle la gloria a Dios en todo, ayuda a otros a que aprendan a darle la gloria. Y entonces encontramos que tenemos esta variedad y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo lo único que sé es que el propósito de Dios es que la iglesia se caracterice por ser un pueblo que busca darle la gloria a Dios en todo. Dependiendo del lugar y del espacio y de la actitud de cada uno, así será tu iglesia. Sí, escúchame bien, te estoy hablando a ti, así será tu iglesia. Algunos quieren maravillas de su iglesia, exigen todo, pero no se dan cuenta que lo que cada uno es, lo que cada uno hace, si no llegamos a esa madurez, si no es nuestro fin glorificar el nombre de Dios, vivimos siempre dentro del pueblo, pero la iglesia no cumple el propósito por el cual está en esta tierra. Y entonces la gente habla de la iglesia y habla diciendo, porque si muchos son inmaduros o muchos son simpatizantes, dirán, es que en ese lugar hay gente que habla muy bien, pero luego fuera su vida es un desastre. Yo allí no me meto. Y el propósito último es darle la gloria, porque todo ha sido creado por Dios. Todo existe, todo subsiste por Él, y el propósito por el cual Dios nos ha salvado es que le demos la gloria a Él. Y nos ha puesto juntos
para que juntos hablemos en nombre de Él, porque la iglesia no son estas cuatro paredes, hermano. La iglesia eres tú. ¿Cuántos habéis nacido de nuevo? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis dicho, Señor, yo me arrepiento de mi pecado y has nacido de nuevo? ¿Cuántos? A ver, yo quiero ver las manos. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Tú eres iglesia. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo voy a estar en medio. ¿Sabes por qué? Porque ahí hay iglesia. Allí hay iglesia. Y entonces cuando tú dices, yo me voy a la iglesia, entiendes y entendemos lo que quieres decir, que te vienes al local. Pero este local podría desaparecer, hermano, y la iglesia no desaparecería, porque la iglesia somos tú y yo. Y entonces vamos otra vez a lo mismo. Dios quiere que nosotros seamos una congregación, una iglesia, que estemos en condiciones de poder darle la gloria a Él siempre. Eso será señal de que hemos logrado ser una iglesia firme, sólida. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas, porque vamos a tener circunstancias, porque habrá ataques, habrá condicionantes, pero cuando la iglesia busca la gloria de Dios, cuando los que formamos la iglesia, tú y yo, buscamos la gloria de Dios, cuando buscamos poderosamente que Dios sea glorificado, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Dios respalda, Dios nos ayuda, Dios nos da la victoria, Dios nos levanta, Dios nos consuela. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que está en medio nuestro. Por eso tenemos que entender. Si tuviera que ponerle un título a este mensaje, le pondría un cambio radical. ¿Sabes por qué? Porque mira, Dios quiere que nosotros glorifiquemos a Dios, que le glorifiquemos a Él, bien, pero para ello tiene que haber un cambio radical en nuestra vida, un cambio profundo, un cambio tremendo. Ahora bien, dice la palabra de Dios en el capítulo 12, yo quiero que leamos, vamos a leer los 2 primeros versículos. Capítulo 12, ¿lo tenéis ya? Así que, dice la palabra, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahora bien, este versículo 1 empieza diciendo, así que. Esa conjunción nos está relacionando lo que acabamos de decir. Dios quiere que le demos la gloria en todo, y como Dios quiere que le demos la gloria en todo, entonces tenemos que hacer algo. No es posible darle la gloria a Dios si no somos capaces de vivir o empezar a aprender lo que la palabra está diciendo. Durante estas próximas semanas vamos a estar compartiendo en base a los capítulos 12, 13, 14 y 15 de Romanos. Esta tarde no los voy a hacer a todos, ¿vale? Así que quédate tranquilo. Que dice el pastor, vamos por el versículo 1 y 2, imagínate hasta el capítulo 15. No, vamos a estar analizando. ¿Por qué? Porque en estos capítulos hay una progresión de la enseñanza para convertirnos en una iglesia sólida y fuerte. Pero esa progresión empieza con algo. No podemos empezar por el tejado. Lo básico empieza, lo fundamental, lo indispensable, empieza a decirse en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hay que presentar? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a analizar un poquito qué es lo que dice esto y qué es lo que está enseñando y lo que significa esto. El cuerpo, hermanos, para aquel que es un hijo de Dios, el cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. ¿Sabías eso, verdad? El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, ha venido a morar a tu vida. Quiere decir
que con nosotros siempre está Dios. Y entonces dice que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, tiene que ser presentado a Dios como un sacrificio. ¿Por qué? Porque el cuerpo, hermanos, es el instrumento que Dios usa para manifestar lo que espiritualmente somos. Si tú me dices que eres muy espiritual, pero no te veo manifestar esa espiritualidad con tu cuerpo, entonces yo dudaré. Si tú dices, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Omar, que está aquí sentado, ¿verdad? Que no quiero que se me duerma. Me dice Omar, ¿qué tal, pastor? Muy bien. Omar, ¿sabes qué? Yo te amo con un amor profundo en Dios. Y Omar dice, qué bueno que el pastor. Inmediatamente voy y le doy un bofetón. Y entonces Omar hace eso. Se agarra la cara toda colorada y dice, pastor, ¿no me has dicho que me amas? Sí, pero es en el espíritu. Yo te amo en el espíritu, hermano. En el cuerpo es otra cosa. ¿Vosotros qué pensáis? ¿A que no cuela? Ay, hermano, cuánto te amo, cuánto te amo. Y te dan. Y tú dices, pues no me ames tanto. El cuerpo, hermanos, es el instrumento, la herramienta que Dios usa para manifestar lo que espiritualmente Él hace. Por eso se nota un cambio externo también. Hay algunos, ya vamos a llegar a ese punto, que lo hacen al revés. Solamente aprenden cuestiones externas, pero no. Aquí dice la palabra de Dios. Tenemos que presentar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, como un sacrificio vivo. Todo esto sigue diciendo y habla de sacrificio. Es decir, que mi cuerpo yo tengo que presentarlo como un sacrificio vivo. Ahora bien, el concepto de sacrificio, cuando hablamos en relación a la palabra, el sacrificio es algo que se le da a Dios, pero que no se puede volver a reclamar. Si tú vas al Antiguo Testamento y dices, y ves ahí que el pueblo llevaba, ¿verdad? Una familia llevaba, o alguien que había pecado, un corderito para ser sacrificado, no iba, llegaba y decía, aquí al sacerdote, dejo el corderito, mátalo, pero me lo llevo. A que no podía hacer eso. El sacrificio tiene ese concepto, por eso implica una relación de muerte. Cuando se habla de sacrificio, de hecho, es casi un sinónimo en la Biblia, el sacrificio con la muerte. ¿Por qué? Porque cuando ha muerto no puede ser recuperado. El sacrificio, algo que ha sido dado a Dios, no se le puede volver a quitar. Y entonces dice la palabra, tú tienes que dar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es decir, la herramienta con la que Dios se va a glorificar a través tuyo, tienes que darlo como un sacrificio, es decir, se lo das a Dios y no lo puedes volver a reclamar. ¿Por qué? Porque sigue añadiendo y dice que ese sacrificio tiene que ser santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué cosa? Racional. Lo que Dios quiere que entendamos, hermanos, si realmente queremos glorificar el nombre de Dios siempre y glorificar a Dios, es que tenemos que aprender a darle culto a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene clara esa realidad de darle culto a Dios, uno piensa que lo que hace aquí es darle culto a Dios. Y entonces decimos, voy al culto, voy a rendirle culto a Dios y cantamos. Y algunos confunden y dicen, yo le rindo culto a Dios porque canta o porque está en la iglesia. Pero el apóstol está dándonos una idea mucho más profunda. ¿Sabéis lo que está queriendo decir el apóstol? Dice, tenéis que aprender y entender que vosotros estáis para darle la gloria a Dios siempre. Pero para darle la gloria a Dios siempre, tienes que aprender a que siempre le tendrás que rendir culto a Dios. ¿Cómo? Presentándote a Dios, dando tu cuerpo, que es la herramienta que Dios va a utilizar
como un sacrificio, como algo que se lo das a Dios, para que Dios lo use sin reclamo, sin volverlo a pedir, sin volverlo a reclamar, pero tiene que ser voluntariamente. Ese es tu culto racional. Y entonces la idea que está diciendo es que si nosotros le damos a Dios lo que somos, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, que eso es voluntariamente lo que queremos, nosotros rendimos culto a Dios siempre, donde quiera que estemos. Por eso algunos no glorifican a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no han dado ese sacrificio a Dios. Y entonces en la iglesia son una cosa y en la calle son otra. En casa son otras. En el trabajo son otras. No. A mí, ¿verdad? La iglesia aquí entre estas cuatro paredes, gloria a Dios, aleluya, el amor de Dios para arriba, para abajo. Pero luego en casa, ¡oh, terrible! Dice la palabra, lo que acabamos de leer es que Dios pretende que nosotros le demos a Él siempre culto. Cuando vas a trabajar, lo que estás haciendo está glorificando a Dios, porque estás rindiéndote a Él como un sacrificio vivo. Por eso cuando trabajas, no trabajas por el sueldo, trabajas para Dios, aunque luego te paguen un sueldo. Y ahí empieza la diferencia. Cuando vas por la calle, lo que haces es moverte conforme, no lo que recibes de los demás, sino lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Salimos a evangelizar, hermanos. ¿Qué es salir a evangelizar? Pararnos en un parque y gritar, Dios te ama. Pero hermanos, ¿quién? ¿Quién? ¿A quién le importa eso? Lo que Dios quiere que evangelicemos, ¿cómo? Con nuestra vida. Porque cuando le estás rindiendo culto a Dios racionalmente, no irracionalmente, que ese es otro error que algunos cometen. Algunos piensan que bueno, yo, ¿verdad? Como soy cristiano, voy al culto, por el simple hecho de estar, ya es suficiente. Algunos son cristianos en la clandestinidad. Nadie lo sabe. ¿Tú te piensas que eso glorifica a Dios? No, hermano. Algunos pasan desapercibidos, no solamente desapercibidos, sino que hacen lo mismo que el resto de las demás personas. ¿Sabes por qué? Porque no quieren verse ni señalados, ni que llamar la atención. Eso es lo que algunos dicen. Pero el Señor, hermano, nos está diciendo, tienes que aprender a darle culto a Dios. Olvídate de ese concepto de solamente venir aquí a rendirle culto a Dios. Es más, cuando uno le rinde culto a Dios porque es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, siendo ese nuestro culto racional a Él, cuando uno lo hace y vive esa realidad, ¿sabes qué? El culto no empieza aquí a las 6:30, el culto empieza igual a las 5 de la tarde en casa, que estás orando, estás clamando, o empezó a lo mejor a las 7 de la mañana, esta mañana que te levantaste a orar, a clamar y a buscar de Dios, porque tú quieres glorificar el nombre de Dios. Entonces vienes aquí y te da igual el calor, te da igual, ¿verdad? Que el que esté a tu lado esté, ¿verdad? En lugar de abanicarse, se aproveche de tu abanico, da igual. No, porque algunos hermanos yo lo veo, ¿verdad? Que se han sentado estratégicamente al lado de las hermanas, con el abanico. Da igual, porque tú eres un sacrificio vivo, agradable. Ese es el culto racional. Hermanos, como todo es para Cristo y para la gloria de Dios, presentemos el instrumento que sirve para su obra, que es nuestro cuerpo, como un sacrificio que no puede ser reclamado, que no puede ser quitado, santo, agradable, de forma voluntaria, no obligados, porque esa es la manera de mostrar y de demostrar quiénes somos verdaderamente en Cristo Jesús. Por eso, esto es lo primero. Tenemos que aprender a darle culto a Dios. Además, ese culto viene como consecuencia de esto segundo, y es un cambio profundo en nuestra vida. Recién yo hablaba y decía, un cambio radical.
Un cambio profundo, desde las raíces, pero además contundente y claro. Por eso dice la palabra, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes lo que está diciendo aquí la palabra? Mira, tiene que existir un cambio profundo, un cambio radical, contundente en tu corazón, en tu interior. Para que ese cambio suceda, tienen que pasar dos cosas. Primero, tienes que anhelar no ser como antes, no ser como el resto del mundo. Hay cristianos que son cristianos porque, ¿verdad?, confiesan el nombre de Jesús y demás, pero no tienen diferencia con el resto de la gente del mundo. ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo les gusta más lo que hay allí. Anhelan. Cuando uno no quiere ser distinto a los demás, ya está, ya ha llegado a la meta. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? No os conforméis a este siglo. ¿Sabes qué significa conformarse? Tomar la forma. Dice, no tomes la forma de este siglo, no tomes la forma de este mundo, de la corriente de este mundo. No te conformes, es decir, no te transformes en uno más de aquí, del mundo. Por eso, ¿verdad? Algunos no entienden y preguntan, ¿puedo yo en San Fermín hacer esto? ¿Puedo yo en San Fermín dejar de hacer esto otro? ¿Qué tengo que hacer? Pastor, ¿me puede dar una lista de lo que puedo y lo que no puedo? Como si yo, ¿verdad?, estuviera para decirle, bueno, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana levántate, desayuna, a las 8 tienes tu devocional, a las 9, ¿verdad?, te pones a arreglar la casa y demás, luego te vas. O sea, ¿cómo? O sea, eso es imposible, hermanos. El tema está en que si yo no quiero ser igual al mundo, algo tengo que hacer. Pero ¿sabéis qué es el problema? Que muchos quieren ser como el mundo. Le gustan los beneficios y las promesas de Dios, pero no quieren el compromiso. Les gusta lo del mundo. Y cuando yo hablo lo del mundo, entendedme bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entendedme bien. Nosotros amamos a la gente, queremos que la gente reciba. Hermanos, nosotros también hemos estado, yo vengo de lo que llamamos al mundo. Yo vengo, ¿verdad? Yo no he nacido en un hogar cristiano, yo no me he criado en una iglesia. Yo me convertí a mi edad, con casi 20 años, ¿verdad? Allí, y bueno, todos esos años que yo viví antes, los viví en la corriente de este siglo. Ahí lo viví, yo lo viví allí. Yo sé lo que es hacer muchas cosas que hoy en día no las haría nunca, porque un día decidí entregar mi cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, que sea agradable a Él. Voluntariamente lo hice y dije, Señor, que todo lo que yo soy se manifieste a través de mi persona, sea para darte la gloria y la honra a ti. Y ahí cambió mi vida. Porque mientras yo iba a la iglesia y estaba, como dicen algunos, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, algunos dicen, pastor, yo nunca estaría así. Yo estoy con los dos pies en el mundo. ¿No? Claro, porque esto es así. No toméis la confianza. Es decir, si tú no quieres ser distinto, no quieres ser igual, da igual que vengas a este lugar. Y yo te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner el ejemplo de alguien que quiere bajar de peso. Imagínate, ¿verdad?, una persona que tiene que pesar 80 kilos, pero pesa 130 kilos. Y entonces dice, me he propuesto cambiar, bajar de peso, ¿sí? Y entonces dice, me voy a apuntar al gimnasio. Tú dices, bueno, buena elección. Y entonces va, paga el gimnasio, paga la matrícula, todo. Y cuando va al gimnasio, va, se sienta en el gimnasio, saca el bocadillo del bolso, no toca una sola máquina,
no camina, no corre, no hace nada, pero está en el gimnasio. Y luego de 3 meses de estar en el gimnasio viene y dice, no vale para nada ir al gimnasio. 3 meses llevo yendo al gimnasio y fíjate, no he perdido nada. Claro, el problema no es estar en el gimnasio, es qué es lo que haces en el gimnasio. ¿O no? Así pasa con la iglesia. Alguien dice, voy a la iglesia porque solamente las buenas vibraciones de esta gente me va a cambiar. No te va a cambiar esto, porque si tú no quieres cambiar y tú quieres seguir igual, seguirás toda tu vida igual. No hay nada que te pueda cambiar aquí dentro, a no ser que tú lo dejes. Y ese es Dios. Por eso lo primero que uno tiene que anhelar es ser diferente. Si tú quieres seguir como estás, de ahí es que se puede aplicar y se puede entender este refrán, este dicho popular, el mismo perro con distinto collar. Algunos son así. Vienen aquí a todos los... pero son iguales, no han cambiado nada. Porque no ha habido un cambio profundo. ¿Sabes por qué? Porque no quieren ser distintos. No lo quieren ser. Les gusta tomar la forma de este mundo. Les gusta. Y como les gusta y quieren hacerlo, nadie puede cambiarlo. Da igual que vengas a la iglesia, da igual que tengas una Biblia, da igual que te vayas a un retiro, da igual que te vayas, qué sé yo, a lo que tú quieras, da igual. Si tú no te decides a cambiar, Dios no puede cambiar tu vida. Porque Él te va a respetar. Por eso no me extraña ver gente que estando aquí en lugares como estos, hacen lo que hacen. A mí no me sorprende, hermanos. Me entristece, es diferente. Porque teniendo la oportunidad de tomar decisiones diferentes, no lo hacen. Y me da pena, me entristece, porque si tan solamente aquellos que hacen eso fueran capaces de entender cuán profundo es el amor de Dios y cuán bien nos hace vivir la vida conforme Dios lo quiere, si tan siquiera lo lograran comprender por un poquito, estoy seguro que no harían muchas cosas que hacen ahora. Estoy seguro. Lo segundo que hay que hacer si queremos ese cambio profundo es querer ser lo que Dios quiere. Porque algunos no quieren ser como el mundo, pero tampoco quieren ser como Dios. Conforme lo que Dios quiere. Son esos que están como en un limbo. Yo estoy en un paréntesis, me dicen. En un Kit Kat. Te voy a dar paréntesis. Cuando te mande al hospital te va... Por eso dice, si tú eres de los que no quiere tomar la forma de este mundo, tienes que transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento, porque cuando eso suceda, podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice el verso 2. No os conforméis a la corriente de este siglo, sino transformaos. Ahora bien, ¿qué es una transformación? Transformar, hermanos, es cambiar una cosa en otra. Quiere decir que tú eres una cosa. Si realmente eres transformado, vas a convertirte en otra. ¿Y cómo llega esa transformación? ¿A través de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué está queriendo decir la palabra? Mira, si tú no cambias tu manera de pensar, siempre seguirás haciendo lo mismo. Toda la vida seguirás igual. Algunos dicen, no, yo amo a los hermanos, pero no se callan. Tienen una lengua más venenosa, hermanos. Hablan de todo el mundo, murmuran de todo el mundo, critican a todo el mundo. Y uno dice, pero tienes que transformarte. No puedes hacer eso. No está bien. No es correcto. La crítica, la murmuración, la mentira. Algunos son mentirosos y mienten y mienten. Y estoy hablando de gente que asiste a las iglesias, ¿vale? Acordaos y recordad que en esta tarde no hay ninguno así, ¿vale? Así que no mires a nadie. Estuvieron esta mañana, ¿vale? En el culto de la mañana, fue difícil, hermanos. Pero menos mal que estáis vosotros aquí esta tarde. Es así. Cuando no cambian nuestros pensamientos,
Son tan fuertes nuestros pensamientos que incluso los pensamientos controlan incluso hasta tu felicidad. Hay algunos, ¿verdad?, que no, conforme los paradigmas, las estructuras que tienen mentales, no pueden disfrutar de lo que tienen. ¿Por qué? Porque se sienten mentalmente, se han autoconvencido de que no tienen nada. Y sin embargo, tienen tanto, hermanos, tanto. Esta mañana yo daba un ejemplo de una persona con la que tuve que tratar. Esta persona era profesora. Estaba tremendamente amargada, entristecida, al punto de una depresión. ¿Sabes por qué? Porque económicamente los recursos se habían disminuido. Y entonces, claro, yo le pregunté, hablando con esta persona, le digo, claro, yo pensé, digo, claro, está en la calle, ¿cómo no va a estar así? Imagínate, ha perdido la casa, todo. Y le digo, ¿estás en esta condición? Y me dice, no. Lo que pasa es que solamente ingreso lo que serían ahora unos 4.000 euros nada más al mes. Y yo le dije, ya me voy a deprimir contigo. Deprimámonos juntos. Madre mía, ¿cómo cobrará lo que yo cobro? En ese entonces, digo, la relación, y digo, madre mía, y por eso está, sí, ¿por qué? Porque mi nivel de vida, fíjate, el pensamiento que ella tenía en su cabeza era un pensamiento materialista, era un pensamiento, ¿verdad?, consumista, y le hacía ver que si ella no se movía en ese nivel económico y demás, era una mujer fracasada. Tenía casa, tenía una carrera, tenía trabajo, no se quedó sin trabajo, sino que le cambiaron las situaciones porque su esposo, ¿verdad?, le cambiaron esas situaciones. Y solamente entraban a casa unos 4.000 euros. Qué amargura, ¿verdad? ¿Cuántos queréis amargar con 4.000 al mes? ¿Verdad? Estaríamos ahí diciendo, yo me quiero amargar, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? Sin embargo, cuando uno tiene un concepto de las cosas diferente, hay cosas que no te hunden, que no te llevan, ¿verdad? Nosotros 4.000, yo tengo 400 euros y más feliz que unas castañuelas. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en eso. Pero ¿por qué uno puede vivir y decir eso? Porque ha cambiado el pensamiento. La palabra nos habla de tener la mente de Cristo. La palabra nos habla de llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Pero hermanos, es imposible tenerlo si tú quieres ser igual que el mundo, conformarte a la corriente de este mundo y no estás dispuesto a ser transformado en tus pensamientos, entonces siempre serás el mismo, solamente que un poquito más religioso. Por eso, esa transformación viene por dos vías. Una, la acción poderosa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que verdaderamente puede grabar la ley de Dios en tu mente y ponerla también en tu corazón. Ese es el nuevo pacto. Cuando tú dejas al Espíritu Santo y dices, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no sé cómo emprender, pero tú te pones delante del Señor y dices, Señor, yo no quiero seguir igual, yo no quiero conformarme a la corriente de este siglo, de ser una persona que vive solamente para trabajar, o que vive solamente para sus cosas, o que vive solamente para sí mismo y ajeno a todo lo demás. Yo quiero ser, Señor, alguien que no se conforma a la corriente de este siglo. Yo quiero ser distinto. Cámbiame, transfórmame, Señor. Y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar, empieza a trabajar y ahí empieza a cambiar tu mente. Y a la vez, cuando el Espíritu Santo actúa, lo hace a través de algo que es también la palabra de Dios. Quiere decir que tus pensamientos no van a cambiar nunca. No van a cambiar nunca si tú no vas delante de Dios para que verdaderamente cambie Dios estos conceptos que tiene. Hay algunos conceptos que se tienen basados solamente en la lógica, pero el que es espiritual no se basa en la lógica nada más, se basa también en la fe. Y la fe viene, ¿verdad?,
por creer la palabra, y cuando tú te alimentas de la palabra empiezan a cambiar tus conceptos. Esta mañana me encantó, estaba hablando con una hermana, lleva muy poquito tiempo, hermanos, nunca había estado en una iglesia, nunca había escuchado la palabra, lleva muy poquito tiempo, no lleva ni un mes entre nosotros. Pero yo hablaba con esta persona y esta persona me decía, mira, yo tengo que ir a trabajar y no sé por qué, dice, yo tenía que ir a trabajar y pasar, ¿verdad? Por la zona, ¿verdad? De las fiestas y demás. Y yo me sentía mal, me sentía rara, me sentía extraña. Y yo le digo, claro, eso es que Dios está trabajando en tu vida. Y me decía, es que yo creo, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer, porque lo estoy viendo. Y cuando Dios obra, hermanos, la lógica, ¿sabes dónde te queda la lógica? En el cajón del armario. ¿Sabe por qué? Porque no es lógico que un muerto que está muerto se levante porque viene alguien y ora por él. Porque no es lógico que un sinvergüenza como tú y como yo seamos cambiados sin terapia, sin transformación, sin que nos coman el coco, sin aislarnos allá. No, vinimos a la iglesia, llegamos, escuchamos la palabra, vino Dios, nos cambió los criterios y empezamos a ser personas distintas y diferentes. Esos milagros de Dios superan con creces lo que la lógica te puede decir. La lógica te dice, vosotros sois personas muy cortitas de aquí, por eso os han comido el coco. Eso es la lógica. Y dentro de la lógica, desde luego que la persona fácil de manipular llegará a hacer eso. Pero yo te puedo asegurar, y aquí tengo a mi esposa de testigo. Ella me testificó antes de que yo fuera creyente. Ella me conoció antes de que yo fuera un creyente, un hijo de Dios y tal. Y ella sabe muy bien la opinión que yo tenía. Yo decía, te han comido el coco. Yo era de los que decía, te han comido el coco. Eso es manipulación. Yo me acuerdo una vez, ella me dice, mira, tú podrás decir lo que quieras, pero yo no me vas a poder negar lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado. Además me lo habló después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Imagínate. Y yo, peor todavía. No podía caer, te han comido el coco. Yo le decía, si tú haces esto, seguro, porque te han dicho para aquí, para allá, porque las fuerzas, las energías, y para aquí, para allá. No, yo tenía un rollo en la cabeza. Gloria a Dios que me salvó a tiempo. Y a ti también te salvó a tiempo. Porque tela, madre mía. Tiene que haber una acción del Espíritu, tiene que haber una acción de la palabra. Si no, hermanos, es imposible. Ahora bien, vamos a recapitular todo lo que he dicho, porque ya nos hemos perdido, ¿verdad? ¿Dónde andamos? ¿Por dónde andamos, pastor? ¿Qué era lo que querías decirnos, verdad? Bueno, eso luego lo repasas, ya verás, te escucha otra vez el mensaje y lo repasas. Pero yo te lo voy a resumir, para concluir, para terminar. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia sólida, fuerte. Una iglesia así es una iglesia que no cambia por la cultura, que no cambia por las circunstancias, que no deja de hacer lo que tiene que hacer. Y esa iglesia está formada por hombres y mujeres, como tú y como yo, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. El propósito por el cual nosotros estamos juntos es porque Dios quiere que le glorifiquemos, que le demos la gloria siempre. Eso es lo que Dios quiere. Pero para darle la gloria a Dios siempre, tenemos que ser capaces de tomar decisiones en nuestra vida. Y la primera es de entregar nuestro cuerpo, la herramienta, el instrumento, el templo del Espíritu Santo, a Dios como un sacrificio. Como algo que luego no se lo puedes quitar a Dios para hacer lo que quieras con Él, sino que una vez que se lo has dado, Dios lo toma y lo hace. Pero lo tenemos que hacer voluntariamente porque ese es nuestro culto racional. Porque cuando lo hacemos voluntariamente como un sacrificio, damos culto a Dios en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la universidad, en el instituto, en la iglesia, donde quiera que estemos, glorificamos
y damos culto a Dios. Pero para llegar a ello tiene que haber un cambio profundo en nuestro corazón. Y ese cambio empieza cuando uno rechaza ser como el resto de aquellos que no tienen a Cristo. Cuando uno decide no ser como el resto del mundo. Cuando uno decide profundamente que su vida sea otra cosa. Entonces uno anhela lo que Dios tiene. Y ahí es donde le damos la oportunidad a Dios para que cambie nuestro entendimiento. Porque si no cambia y no somos transformados, es decir, convertidos en otra persona a través de nuestro razonamiento, entonces nunca haremos lo que Dios quiere, porque nuestros pensamientos condicionarán toda la vida nuestras decisiones. Por eso hay que darle lugar al Espíritu Santo. Hay que darle lugar al Espíritu Santo. Hay que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo estoy R con esto. ¿No será que yo estoy equivocado? ¿No será, si tu palabra está diciendo otra cosa, que yo estoy en otro tema, que no estoy correctamente, Señor? ¿No será que el que está equivocado soy yo? Entonces, Señor, transfórmame. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de interpretar el mundo. Porque si tú lo haces con tu poder y tu palabra, te daré la gloria donde tú quieras y donde yo quiera que esté, allí yo te daré la gloria. ¿Por qué? Porque no será un esfuerzo, saldrá y fluirá lo que somos, no lo que queremos ser, sino lo que somos. Te lo he resumido. Ya sé que estás pensando, haber dicho eso desde el primer momento y nos ahorramos todo esto, ¿verdad? Pero era necesario explicarlo bien. Era necesario. Por eso la palabra nos insta. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, si sois de los que queréis darle la gloria a Dios, os ruego por las misericordias de Dios. Fijaos el apóstol Pablo cómo se pone. Te lo ruego, te lo pido. Mira, te lo ruego. Preséntate. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque ese es tu culto racional. Es la forma en la que tú rindes culto a Dios, racionalmente, voluntariamente. No te conformes a este siglo. No te conformes, no tomes la forma de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar de una vez por todas en tu vida. Esto lo añado yo, ¿vale? Por una vez en tu vida, de una vez ya por todas, que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, ojo, perfecta y perfecta. Una voluntad de Dios perfecta. Depende de ti. Depende de ti. La pregunta es, ¿tú quieres ser una parte de una congregación sólida, fuerte, fundamentada, ¿verdad? Inamovible? ¿Realmente lo quieres? ¿Realmente lo quieres? Pues entonces nos vamos a poner en pie, porque vamos a orar.